la entrevista del Sol de las Noticias. Tenemos invitados e invitadas de diferentes sectores de la sociedad para ir interpretando lo que ocurre en Honduras, los acontecimientos, las situaciones, los problemas o también las cosas buenas. Hay siempre tiempo de hablar con los amigos y a mí me gusta decirlo con la seguridad plena que más que una entrevista es una plática con la sencillez con la que lo hacen amigos cuando están alrededor de una tacita de café y que podamos platicar así con toda la comodidad, más que la rigurosidad de una entrevista, es una plática. Y he invitado a un buen amigo, un político, este hombre es político a las 24 horas del día, su formación se lo ha permitido y lo he dicho yo públicamente, que es de los pocos en Honduras que tiene ideología, que lucha por una ideología, porque no solamente es que la siente, sino que la comparte. Una parte fundamental de la política es cuando usted quiere tener una visión de país, una participación bajo una bandera política, bajo un criterio de llegar al poder, tiene que hacerlo con toda la convicción plena del conocimiento de lo que usted está hablando. Y en el campo político se vuelve necesario también que cuando la gente toma una bandera, tenga convicción del por qué lo hace. Y Gilberto Ríos es uno de ellos en Honduras, de los pocos hombres que conozco yo en Honduras, que tienen convicción y que lo que creen, pues también lo andan predicando, ¿verdad? Es un socialista convencido y anda pregonando desde hace mucho tiempo en grupos de trabajo, tratando de ir haciendo conciencia en otros de lo que él cree. Buen día, don Gilberto Ríos, gracias por atender la invitación esta mañana para que platiquemos aquí en el Sol de las Noticias. Buenos días, Javier Aguilera, mucho gusto volver a estar con ustedes en este programa de la mañana de Canal 36, muy agradecido también por sus palabras. Efectivamente nos hemos dedicado la vida entera al tema de la formación política ideológica, de estar siempre organizados con el movimiento popular y bueno, y de 10 años para acá a estar metido en política, ¿verdad? En política con el Partido Libertad y Refundación. Y también de toda la vida con una relación muy estrecha con las organizaciones, los partidos y los gobiernos también de izquierda de América Latina, lo que nos ha dado esa posibilidad de tener esa visión, ¿verdad?, más o menos clara de lo que está aconteciendo. Digo más o menos porque, ¿verdad?, los acontecimientos en política son tan variables que por más que uno le siga la pista, pues siempre dan sorpresas, como la sorpresa que nos dio justamente Bolivia este fin de semana, afortunadamente una grata sorpresa, y que marca, como usted bien lo mencionaba, por un hito en la historia de América Latina y un hecho importante de estudiar, para estudiar. Gracias por esta oportunidad. Y precisamente por eso lo he invitado, para analizar el tema de Bolivia, más que podríamos interpretarlo como un fenómeno. Si lo vemos así superficialmente, pues alguien diría, no, es que Evo era popular. Pero previo a la caída de Evo Morales, había un descontento en la población boliviana, por el hecho de que él fue y llamó al pueblo a una consulta popular con el tema de la reelección. Y al final él no, hay que decirlo, no cumplió el mandato del pueblo que dijo que no a la reelección. Y la molestia era de la gente de su partido, de la misma gente de su partido que dijo que no. Pero aún así, bajo esas circunstancias, él se atrevió a ir a un proceso electoral general y ahí se dijo que los resultados eran 10 puntos arriba y que él había ganado la elección y lo sacaron del poder. Y yo creo que vamos por partes. Sí había insatisfacción de la población de Bolivia antes del golpe de Estado porque se dieron manifestaciones en diferentes puntos de Bolivia.
Bueno, pienso que no había insatisfacción porque igual Evo gana con un 10% de diferencia de su contendor más cercano en las elecciones pasadas, según se logró verificar en el peritaje que hicieron universidades importantes de Estados Unidos y que también la OEA terminó reconociendo, que la OEA, recuerde que fue el que puso el ingrediente de la duda en esa elección de octubre del año pasado, que generó, pues fue el argumento con el que se generó el golpe de Estado. Evidentemente aprovechado esa duda generada por los sectores de ultraderecha, por la embajada norteamericana o, ¿verdad?, por los intereses norteamericanos y por la oligarquía local boliviana, es una oligarquía bastante fuerte, ¿verdad?, como el caso pues prácticamente de todos los países en Latinoamérica, y que pues con eso lograron llevar a cabo el golpe de Estado. Yo quiero referirme a los dos momentos anteriores a los que usted se ha referido. Para empezar, el referéndum que se organizó para hacer una consulta sobre el tema de la reelección indefinida de Evo, que si bien, bueno, ahí podemos tener criterios particulares cualquiera, pero digamos que yo personalmente no estoy de acuerdo con esas figuras de reelección indefinida, digamos. Me parece que la elección debe ser libre, pues, y que un pueblo, si tiene un buen presidente y lo quiere reelegir, pues puede tener tal vez un mandato limitado, pues. Pero en el caso de Bolivia habían problemas de delegar liderazgos, ¿verdad? Y eso fue haciendo que se fueran concentrando muchas de las decisiones a lo largo de 13 años, 11 meses, 18 días que duró el gobierno de Evo Morales, pues se fueran concentrando decisiones en él, ¿no? Y eso yo creo que sobrecargó a una figura que es fundamental en la historia contemporánea de América Latina, no solamente de Bolivia, que es el presidente Evo Morales, con una trayectoria intachable de lucha social, de lucha política y de revolución en ese país que era pues el país más pobre y con menor distribución de la riqueza de América del Sur, ¿no? Y bueno, en ese referéndum en realidad Evo pierde porque se monta una novela a nivel nacional, una campaña de desprestigio, que incluso le llega a adjudicar un hijo, ¿verdad?, que ha sido pues tenido por fuera del matrimonio, que supuestamente con una compañera que tuvo él en un determinado momento de su vida, y es un hijo que se va creando en la conciencia colectiva, ¿verdad?, que es un hijo abandonado, que es Evo un padre irresponsable, y en medio de ese debate pues se genera la elección, esa elección que por cierto se perdió con un margen sumamente estrecho, con una campaña, como le digo, de mentiras, pues, ¿verdad?, de falsedades. Luego hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, que sí efectivamente hay una gran cantidad de liderazgos que a lo largo de esos 13 años no se renuevan, no cambian, no hacen una gestión importante tampoco de su gobierno. Estoy hablando de gobiernos locales, estoy hablando de diputados, estoy hablando de algunos alcaldes, y eso va generando cierto malestar al interno del MAS, que es una maquinaria electoral y política sumamente potente. Y algunos de ellos hacen crítica a la reelección, algunos sectores de ellos, sobre todo de la Confederación de Obrera Boliviana, que es la COP, ¿verdad?, que está por cierto integrada con un sector de ultra izquierda, es decir, con sectores ultra radicales, muchos de ellos trotskistas, que piden más revolución, ¿verdad?, en Bolivia, que piden un proceso político más profundo, de cambios estructurales. A pesar de todo logrado por el gobierno de Evo, siempre fueron muy críticos, siempre empujaron, ¿verdad? Hay que decir que son de los sectores más beligerantes, que empujan siempre a que los procesos avancen, pero que también en determinado momento demandan más allá de lo que los procesos pueden dar de sí. Y creo que eso es una de las lecciones del golpe de Estado, ¿no? Mientras la derecha estaba pidiendo la salida de Evo, había sectores también de la ultra izquierda pidiendo la salida de Evo, sin darse cuenta que eso pues, o no sé si por inmadurez política, pues cediendo el poder al ¿cómo se llama?, al sector más conservador de Bolivia. Ahora bien, ¿qué trajo este reacomodo? Yo creo que aquí y ahí es donde está la principal lección, Javier, que habríamos que volver a ella
desde mil perspectivas, pero para mí, ¿qué es lo que nos está diciendo la situación en Bolivia? Y es que a pesar de lo renuente que fue por mucho tiempo la dirección del MAS, del Movimiento al Socialismo, y su instrumento político, ¿verdad? Que es ese partido que ellos tienen, que debía renovar los cuadros, que debía cambiar las figuras más importantes, pues no las cambió, a pesar de que era gente honesta, a pesar de que era gente que había, mucha de ellas, la gran mayoría, gente que había hecho su labor. Eso hacía que muchos estamentos del partido no cambiaran. El hecho de mantener ahí la figura de Evo hacía que el partido se volviera estático, ¿verdad?, en ciertos sectores de la dirigencia, y eso incomodaba mucho. Entonces, al romper eso con el golpe de Estado, se da un reacomodo de dirigentes dentro del movimiento al socialismo. Surgen figuras como Luis Arce, que había sido ministro de Economía de todo el gobierno del presidente Evo, y que es que es un indígena, que es una de las personas más preparadas de ese gobierno, y que ha tenido más incidencia en ese gobierno. Y el solo hecho de colocar figuras nuevas, y yo creo que, como le digo, esta es la lección más importante, ya hace que el MAS no solamente supere a sus contendores por un 10%, a su contendor más cercano, sino que en esta ocasión lo supera por un 20%, es decir, 10% más del electorado confía, que es gente que vota por el MAS, que es pueblo que vota por el MAS, confía más en el instrumento político que en las personas. Yo creo que eso es una de las lecciones más importantes que nosotros tenemos que sacar aquí en Honduras. Sin embargo, quien coordina la campaña, ¿verdad?, es Evo Morales. Y ahí yo el mensaje lo traslado directamente a Libre, porque me parece que debemos renovar nuestra oferta electoral sin prescindir de figuras como el presidente Zelaya, en el sentido de que es el arquitecto de los triunfos electorales del Partido Libertario de Fundación, así como Evo ha sido el arquitecto del movimiento al socialismo y de sus triunfos electorales, pero es necesaria la renovación. No podemos estarle apostando a las mismas figuras y pretendiendo resultados diferentes, ¿verdad? Y eso lo digo a todos los niveles, a nivel de alcaldes, a nivel de diputados y por supuesto de candidatos a la presidencia de la República. Los pueblos demandan renovación, figuras que estén pues más cercanas a ellos, que tengan, digamos, la simpatía de la población, pero que también tengan empatía por las situaciones que está viviendo la población, que es un elemento muy importante a tomar en cuenta para entender por qué se ha dado este triunfo en el movimiento en Bolivia del movimiento al socialismo, Javier. Ahora, hay algo importante aquí, y es que le dan el golpe de Estado a Evo Morales, pero no sé si por estrategia o por las mismas circunstancias, no se vuelve un tema eminentemente personal. O sea, no se personaliza la lucha. No, que Evo tiene que volver y que estando Evo aquí en Bolivia la situación va a ser diferente, que nos vamos a fortalecer estando Evo y Evo. No. Evo me da la impresión de que logra entender que su presencia en ese momento histórico no es lo más importante dentro de Bolivia, sino es dar la calma del golpe de Estado y permitir que se reacomode su partido, que se eviten fricciones en su partido, y él se queda más que todo dirigiendo desde fuera lo que hoy es un triunfo. Entonces no se personaliza el hecho de tener que decidir que la figura más importante era Evo. Ahí se dio cuenta, la gente de repente entendió que en ese momento lo más importante era una causa, más que un hombre, una causa. No sé cómo lo visualiza usted como experto en esta materia y que es conocedor del socialismo. Mire, yo quisiera primero hacer una reflexión. Yo estoy seguro que usted va a compartir conmigo, Javier. En América Latina, bueno, y en Honduras no es la excepción, estamos muy acostumbrados que perfectos desconocidos, pero de clase alta, aparezcan en política y terminen siendo grandes líderes, ¿verdad? Yo pondría eso entre comillas, de las masas y de la población. Es decir, los medios de comunicación masivos, los medios de comunicación oficialistas que están del lado de la oligarquía,
pueden fabricar liderazgos en relativamente poco tiempo. Ustedes le meten una figura de confianza que parece buena persona y que parece interesado y que tenga criterios para cambiar el país, eso en un año ya lo tienen encumbrado a alguna figura, ¿no? Eso pasa muy frecuentemente en la política, en la forma de la democracia formal que nosotros conocemos, la democracia burguesa, ¿no? Sin embargo, ¿verdad? En el caso de los movimientos populares, se lo digo además por experiencia propia, forjar un liderazgo que venga desde los sectores populares es sumamente difícil. Usted puede pasar toda una vida forjando un liderazgo, ¿verdad? Y es difícil que la gente los conozca, que la gente, porque no tienen los medios, no tienen las maneras de llegar a los medios masivos, ¿no? Ni de llegar a la opinión pública en general. A pesar de que sea, digamos, muy famoso dentro del gremio, dentro de la lucha popular, ya ser un candidato político es muy complicado. Nosotros estábamos revisando algunas estadísticas a nivel nacional de algunos candidatos del Partido Libertad y Refundación y nos hemos dado cuenta que a pesar de que nosotros los conocemos tanto, las estadísticas nos dicen que no son conocidos, pues, ¿verdad? No sé, no voy a mencionar un caso en particular, pero sí le digo que el hecho mismo de ser conocido es algo complicado, ¿verdad? Que era una cosa que le facilitaba mucho a gente como Salvador Narrala, su nivel de popularidad, trasladarlo al tema político, porque era ya, pues tal vez la persona más conocida a nivel nacional por toda su trayectoria en la televisión. Entonces, yo creo que hay que establecer primero esa diferencia. Si usted mira las fotos de los primeros años de Evo en la lucha con el movimiento cocalero, pues es un campesino más, ¿verdad? Es un campesino que tuvo que atravesar tremendas batallas. Yo me recuerdo hace algunos años, hace como 5 años, que vino un compañero de Costa Rica aquí a Honduras y nos comentaba, estábamos reunidos con Carlos H. Reyes, y nos comentaba cómo en Canadá, en una manifestación en contra de los tratados de libre comercio, los habían gaseado a él, a este compañero costarricense, a Carlos H. Reyes y a Evo Morales juntos, y cómo se habían ido a meter a la casa de alguien huyendo de los gases lacrimógenos allá en Canadá, ¿verdad? Entonces yo lo que le quiero plantear con esto es que eso es lo que cuesta forjar un líder social, ¿verdad? Son miles de experiencias, no son las más gratas, no son los de la comodidad de la clase alta, al contrario, ¿verdad? Es cárcel, es persecución, es exilio, es asesinato de compañeros. Entonces, estas figuras no es como que se pueden cambiar, ¿verdad? De un día para otro, como que son figuras accesorias, no. Son figuras que ha costado forjarlas. Ahora, una vez que están ahí, en la dirección, deben preocuparse más, digamos, por la formación política de nuevos cuadros, por el relevo generacional, por la estructura partidaria. Pero ahora yo me preguntaría, ¿en qué momento ha de haber estado el problema con Evo? Pues porque en realidad sí creó partido, sí creó conciencia social, evidentemente sí hay relevo generacional. Si usted revisa las estadísticas del gobierno boliviano con respecto, por ejemplo, a la incorporación de la mujer en las estructuras de gobierno, o si usted revisa las estadísticas de la incorporación de indígenas en la dirección de Bolivia, es extraordinario. Pues ahí eran gobiernos de blancos, cuando la burguesía gobernaba eran gobiernos de extranjeros prácticamente. Hubo uno de ellos que ni siquiera podía hablar español, ¿verdad? Que se había criado en Estados Unidos, ni siquiera el idioma oficial podía hablar, ¿no? Entonces el hecho de la incorporación de los indígenas, que es una identidad que es más del 75% de la población en Bolivia son indígenas, ¿no? Y que ha sido históricamente marginada, el hecho de lograr, insisto, pues la figura de Evo como una figura nacional fue una lucha extraordinaria de todo un pueblo, ¿no? Y haberlo mantenido en el poder tanto tiempo también. Entonces, sin embargo, se impone, ¿verdad? Esa impronta que marca una pauta diferente en el sentido de que los liderazgos ahora están obligados a generar más rápido, ¿verdad? Cambios, ¿verdad? Relevos que les puedan garantizar a estas opciones de izquierda en América Latina mantenerse en el poder. Yo creo que ahora, pero Gilberto, una elección en Bolivia. Sí. Gilberto, pero en el caso de Evo, si él hubiese enfrascado su lucha por volver a Bolivia, yo creo que ni habrían elecciones, hubiese dividido al partido que lo llevó al poder, el MAS, y hubiese creado tal vez un caos dentro de Bolivia.
Y él toma la pausa, se va primero a México, después a Argentina, y desde ahí dice, no, lo más importante no es que yo regrese, lo más importante es que el partido asuma el poder. Y se queda, no diría yo tranquilo, sino que maneja tras bambalina todo el proceso y interesó más que el hombre, que es una figura que no la podemos desconocer, es emblemático, es una muestra del político no tradicional, porque este hombre logró crear toda una estructura partidaria y que creo que más adelante la vamos a tener la oportunidad de hablar. Pero me quiero parar un momentito en esto referente a que por qué Evo no personalizó. Porque él puede haber dicho, no hombre, llévenme de regreso. No, yo quiero estar allá en Bolivia. El poder lo vamos a recuperar, pero si yo estoy ahí adentro. Y me parece que él hizo una pausa ahí, y reitero esto de la pausa, y dijo, no, primero asumamos el poder y después vemos cómo Evo Morales arregla sus maletas. Sí, yo creo que esa renuncia, digamos, al protagonismo es fundamental en este triunfo y es aleccionador también para nuestra experiencia latinoamericana. Se queda, como dice usted, Javier, en una posición estratégica dirigiendo la batalla desde Buenos Aires, ¿verdad? Donde también, por cierto, hay que agradecer mucho a los gobiernos de Argentina, sobre todo de Fernández, por haberle dado acogida a Evo y haberle permitido pues toda la actividad política. Hay muchos bolivianos viviendo en Buenos Aires, en Argentina en general, que además hicieron ahí un respaldo importante en su voto desde el extranjero. El 75% de votos en el extranjero lo ganó Evo en esta elección, el 80%, una cosa así, de todos los bolivianos que están en el mundo que votan en el extranjero fueron a votar por el MAS. Y sí, yo creo que lo que hay que destacar ahí es que priorizan, como buen estratega político, priorizan porque la fuerza política que representan sea la que quede gobernando, y esa jugadita, ese deslinde del personalismo que usted plantea le granjea 10% más de apoyo de las últimas elecciones. O sea, en 11 meses que han logrado revertir este golpe de Estado, han logrado aumentar el caudal político del MAS de un 40% a un 52-53%, 52.4% dicen unas cifras ahí. Hoy creo que se entregan los resultados definitivos, ¿verdad? Ya las tendencias eran invariables, pero sí estamos hablando de un 52.4%, que era el último cómputo de porcentaje, es decir, más de la mitad de la población apoya la reelección de Luis Arce, de Lucho, como le dicen sus amigos, que es la clara continuidad del movimiento al socialismo en el poder. Y como le digo, me parece que tenemos que volver a los errores cometidos por el MAS. Hay otro que no mencioné, que me parece importantísimo y que nos atañe a nosotros, y es que en los últimos 3 años también el MAS había limitado bastante su presencia en las calles, es decir, había desmovilizado bastante al pueblo, y eso sin duda también fue uno de los factores que la derecha aprovechó para dar el golpe de Estado. Entonces el MAS tiene que volver no solo ahora al poder, sino también tiene que volver a las calles, tiene que volver a los movimientos sociales, que son los que los han recolocado en el poder, y tiene que replantearse. Yo creo que este giro es importante para toda América Latina. La gente está más que moralizada en la base de Libre, en los compañeros a nivel internacional hay una gran algarabía, una gran felicidad, porque siempre estamos así al momento de las elecciones, nunca sabemos si las encuestas van a ser fidedignas, ya se han dado reveses, pues nosotros con la experiencia de los fraudes y los golpes de Estado tenemos mucho miedo de que las cosas se reviertan de un momento a otro de una forma inesperada y que haya intervención norteamericana pues en estos fraudes que se han dado en América Latina. Pero en este caso fue un brinco de alegría, una gran sorpresa, una grata sorpresa, ¿verdad?, de encontrarnos con esa distancia tan abrumadora con la que el pueblo boliviano está diciendo: no queremos volver a los gobiernos neoliberales, no queremos volver a los gobiernos racistas, patriarcales, que favorecen al capital transnacional, que son miembros del capitalismo extractivista que tanto daño le hizo a Bolivia, en particular en América Latina. Tantos elementos a los que el pueblo dice no y reafirma pues su camino
por un gobierno socialista. El gobierno de Evo Morales es de los más socialistas desde el punto de vista económico. Ha nacionalizado empresas, ha reactivado la empresa nacional también en Bolivia, es decir, activó mucha industria del gas, ¿verdad? Ahora ellos tienen importantes contratos de venta de gas, tienen también industria minera nacional, ¿verdad? Eso también es bastante importante. Tienen una distribución de la riqueza de las mejores de América Latina, tienen una inversión extraordinaria en salud y en educación. Yo escuchaba a la que fue la ministra de Salud, Gabriela Montaño, que se la puede seguir en redes sociales, muy activa, cuando había inaugurado el hospital miré uno de sus documentales cuando estaba inaugurando a lo largo de estos 13 años que fueron gobierno, el hospital número 50, una cosa así. Es decir, durante estos gobiernos de Evo se construyeron enorme cantidad de hospitales, de centros deportivos, de centros educativos. Yo tuve la oportunidad, Javier, de estar en La Paz, en el Alto y en La Paz, en Bolivia, en el año 2016, y fui testigo de la enorme cantidad de obra social, de obra pública, de accesos que tenía la población a recreación y a otro tipo de beneficios que jamás lo hubieran obtenido con un gobierno neoliberal. Es evidente el cambio económico y social de Bolivia en los últimos 14 años, y estoy seguro que este gobierno que ha retomado no es el gobierno, como decía alguna gente ayer pesimista en las redes sociales, no nos irá a salir, decían, otro Lenín Moreno como en Ecuador, no un traidor. No, en este caso Luis Arce ha sido uno de los artífices principales de este cambio económico y social de Bolivia, y hay un compromiso directo de él con el movimiento al socialismo y con el pueblo boliviano de continuar el proyecto y la obra de Evo Morales. Hay cosas importantes en esto. Siempre se dice que el poder, no, es que para llegar al poder se necesita billetes. Otros dicen, no, es que para llegar al poder tenés que estar dentro del poder. Teorías que de repente escuchamos, no, es que para poder llegar al poder tenés que ir, para poder votar una dictadura, se necesita que nos unamos todas las fuerzas y podamos vencer al león o al tigre que está en el poder. Pero más no necesito de eso. Más estaba el Partido de Acción Socialista de Evo Morales, quedó en la calle, sin recursos. Pero como había otro capital, que ese es por el que yo siempre he abogado en las instituciones políticas, y que extrañamente en Honduras no es un trabajo que se haga, y es el tema ideológico. Claro que tiene un peso. Y me parece que esos años de Evo Morales, haciendo conciencia, teniendo un trabajo de partidario, de la base de su partido, en función de llevarle el mensaje y de educar políticamente a la gente, hoy nos ha demostrado que para votar a un dictador o para votar a un gobierno sin necesidad de armas, sin necesidad de protestas, se puede hacer a través de la urna, porque ese gobierno tenía el poder judicial, tenía a los militares, tenían el gobierno central, hacían lo que este gobierno de facto hizo lo que quiso, y se dio el lujo todavía el más de darles el Tribunal Supremo Electoral. Le digo, no, manejarlo como vos querás. Y de cuántas en la mesa van a estar 20, sí, no hay, lo que vos digas no importa, date el lujo que vos querás. Ay, que esta ley va a ser de esta manera, ¿no? Así como ustedes digan, todo, porque estaban a la orden del gobierno dictatorial, y así se fueron a las urnas y así les tramparon reata. Entonces, también esa costumbre ya en Honduras, no, es que nos ganan porque están en el poder, es que nos ganan porque ellos tienen dinero, es que nos ganan porque ellos están con los gringos. Bueno, me faltó a mí también decir que estaban metidos también los gringos en esa elección. No, es que los ganan porque está la OEA, también allá estaba metida la OEA. Es que son los militares con sus armas y ellos son los que llevan y traen las urnas y por eso nos hacen fraude. También les dijo Evo Morales que los chafas les manejen eso. Y al final es una derrota con un amplio sentido, porque
si bien es cierto que la elección de Evo Morales a la anterior alcanzó el 42%, era cierto que él había ganado con la diferencia del 10%, pero aumenta en un 10% más. Entonces, ¿hasta qué punto es tan válido estos argumentos de que se necesita unirse con otras fuerzas, conseguir pisto y estar bien con los militares, con los gringos y todo el mundo? Pienso que su reflexión es tal vez la más importante que podemos hacer, Javier. Esa es la más importante. Hay tres factores que se reconocen siempre como factores de poder, digamos, en el análisis político, en el análisis histórico. Uno es si un segmento de la población tiene armas, ¿verdad? Otro es si alguien o un segmento de la población tiene un poder económico determinante, y el otro, el que le toca al pueblo en general, es si tiene organización. Esos son los tres elementos o los tres factores de poder: armas, dinero y organización. La oposición en la oposición en general en América Latina no tenemos armas, ¿verdad? No tenemos armas. No tenemos dinero, representamos a sectores más bien pauperizados por el sistema, marginados, explotados, que apenas tienen acceso a los recursos económicos para sobrevivir o que tienen una vida muy limitada, pues. Y lo único que tenemos a la mano es la organización. Y aquí quiero hacer una cita, pues algo desafortunada, porque por la persona a la que voy a poner de ejemplo, pero efectivamente me parece que tiene razón. Hay un discurso de Hitler de 1934 que dice, cuando ya ellos han tomado el poder en Alemania, dice que dos cosas tenían claras antes de tomar el poder. Miren, ya cuando tiene el poder, lo dice en un discurso Hitler muy claramente. Dice, la primera era nuestra ideología. Ese era el elemento que yo le quería mencionar, ¿verdad? Y es que nadie sabe, el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va, ¿verdad? Los sectores populares tienen que ir a establecer un gobierno popular. En el caso de Hitler, bueno, por eso le decía que el ejemplo era desafortunado. Hitler fue una promoción de la oligarquía europea porque querían alimentarlo y hacerlo crecer para que fuera a enfrentar a la Unión Soviética y derrotar el comunismo, ¿no? Lo que pasa es que después agarró pues tanto poder y se hizo tan autónomo que terminó siendo pues la pesadilla de toda Europa, no solo de los gobiernos socialistas, sino también de los gobiernos capitalistas. Y después dice Hitler, dos cosas teníamos claras, dice, una, la ideología, y la segunda, que cuando tuviéramos el poder íbamos a tener todo el poder, y ahí él expresa su fascismo. Pero a mí siempre me llama la atención cómo le da importancia a él al tema ideológico, que usted lo ha mencionado, Javier, y es que yo no he visto partido en América Latina que tenga más jornadas de formación, más instrucciones ideológicas, más movilizaciones populares como lo tuvo el movimiento al socialismo. Y creo que a eso le apostaron durante este año, a la organización, al trabajo de hormiga, al trabajo en condiciones, como usted lo plantea, Javier, de persecución política, con el ejército en las calles. Recuerde que hubo 37 asesinatos políticos después del golpe de Estado, hubo masacres, ahí hay responsabilidades que se van a tener que deducir. Y por eso le decía que me parecía esta pregunta suya la más importante, porque el pueblo hondureño tiene que entender que a pesar de las circunstancias, usted también las enumeró muy bien, se puede ganar las elecciones, se puede derrotar a la oligarquía si se hace un trabajo a conciencia, si se hace un trabajo desde la base, si se hace un trabajo con una ideología clara, con ideas claras de hacia dónde vamos, y si se hace un trabajo organizativo serio. Creo que a nosotros en eso tenemos una deuda, porque yo estoy seguro que ganamos las elecciones de 2013 con un margen estrecho, pero lo ganamos. Estamos más que seguros que ganamos las elecciones del 2017 con un margen amplio, ¿verdad?, que el propio golpismo tuvo que reconocer. Y después, bueno, ya conocemos la historia, cómo lo revirtieron. Y estoy sumamente seguro, ¿no?, que vamos a ganar las elecciones del 2021 nuevamente con un margen mucho más amplio. Ojalá fuera del 20%, pero perdón, no estamos compitiendo solos. Tenemos una derecha que está bastante bien asesorada por Estados Unidos y que le va a jugar a la dispersión. Por ejemplo, por eso inscribieron muchos de los partidos que se inscribieron, ¿verdad? Son una estrategia también para dispersar el voto de la oposición. Habemos 14 partidos inscritos en la oposición, y no necesariamente 14 partidos o mayor cantidad de partidos signifique más democracia, ¿verdad? Eso también hay que evaluarlo.
Y me parece que si no atendemos nosotros con una estrategia bien oportuna esta situación, pues estamos condenados a ser derrotados en las elecciones, o por lo menos a ser derrotados por el fraude electoral. Entonces, sí, la elección de Bolivia creo que esa es la más importante, Javier. Los niveles de organización popular que tiene el MAS son los niveles de organización popular que debería tener cualquier expresión de la izquierda latinoamericana. Ahora, en el caso Bolivia, hay cualquier estrategia de parte de los grupos de la derecha, no son tontos la derecha boliviana, no, es gente inteligente y traen estrategias, se invierten y hacen todo, porque ahí el pleito no solamente es de los bolivianos, es de las empresas extranjeras a las que se vieron limitadas porque les quitaron los monopolios que tenían. Entonces ahí hay inversión de parte de la derecha, pero y allá puede ser que se hayan creado cantidad de partidos, pero yo creo que el partido de Evo Morales no se preocupó tanto en lo que estaba haciendo la derecha, se preocuparon en lo que tenían que hacer ellos como partido, ya lo decía ustedes, porque aquí lamentablemente el hondureño hacemos unos tipos de quimeras que a mí me impresionan. La justicia, no, es que ese tiene poder y ese tiene dinero, pero ese va a caer porque ya van a venir los gringos y los gringos lo van a meter preso. ¿Por qué? No, tenemos que obligar a que aquí lo metan preso, que aquí pague sus penas, que aquí pague sus faltas, que aquí pague todo lo que ha hecho. ¿Por qué tenemos que esperar que venga desde afuera? Entonces, el proceso electoral, las reformas electorales, no, es que tiene que venir la OEA a presentar. Oiga, bien, qué atrevimiento lo que tiene ese delincuente que está de secretario general. Aquí les traigo esta es la propuesta de la ley electoral que encaja en Honduras, porque estamos esperando siempre de afuera. Entonces yo creo que en esto, Gilberto, somos los hondureños los que tenemos que hacer. Yo esas alianzas, mire, se lo digo desde siempre, he creído que son alianzas de cúpulas, no de pueblo, porque un pueblo cuando está decidido a ir a las urnas y confía en el liderazgo, se va. Y aquí le agrego algo más: cuando hay desprendimiento de los que manejan el poder dentro de los partidos, ¿a quién sacan de candidato? A un hombre preparado, con experiencia administrativa, un intelectual, un profesional calificado donde le tocó servir. Entonces viene el partido y no va a buscar un familiar de Evo, no, va a buscar a ese hombre, lo saca y le dice: en este momento el partido te necesita, vos sos la figura que podés despertar un sentimiento de unidad dentro del MAS, y van y lo buscan y ese hombre les da resultado. Entonces, hay un desprendimiento también de la cúpula del partido, es decir, no, es que nosotros estamos comprometidos con tal hombre o tal figura, no, se dan cuenta que es necesario, usted ya lo decía en la conversación, era necesario un rostro nuevo. Y entonces, ¿quién nutre ese rostro nuevo? Es el mismo partido. No, el partido no se dedicó a destruirlo, el partido no se dedicó a humillarlo, a perseguirlo, a hacer cualquier tipo de triquiñuelas para evitar que llegue ese hombre, no. Inmediatamente dicen todos: no, esta es la necesidad que tenemos en este momento, es de cambiar y de poner un nuevo rostro, que se puede correr el riesgo que corrió Correa en Ecuador, pero eso es lo que la base dijo. La base dijo: este es el hombre, sí, con este nos vamos, y supera en 10% a Evo Morales, porque eso también hay que señalarlo. Entonces, decir que no, fue el trabajo de Evo el que logró no, es la figura que llevan al frente, un hombre ponderado, un hombre, me parece, por lo menos en lo que he visto, que no es tan confrontativo, pero que cuando tiene que decir sus opiniones las hace basado en la experiencia acumulada.
Sí, Javier, y pienso que, pero esa reflexión les costó un golpe, ¿verdad? O sea, también hay que recordar que no fue tanta la madurez, digamos, de la cúpula, sino, bueno, en realidad ellos ganaron las elecciones hace un año, eso también hay que recordarlo, pero ha sido un golpe de Estado lo que ha recompuesto esa forma del MAS, y tengo que decirlo, aunque suene feo, pero creo que el liderazgo histórico del MAS tenía represado, tenía Sí, bajo presión a un gran potencial que el golpe de Estado vino y rompió, ¿no? Esa situación de anquilosamiento que había, digamos, de ciertos niveles de la dirigencia, el golpe de Estado lo rompe. Y al reorganizarse el MAS queda más grande, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Es sumamente interesante porque una nueva figura les ha granjeado 10% de mayor apoyo y una distancia con la derecha de 21%, creo que es, porque el candidato más cercano, que es Carlos Mesa, que inmediatamente a la misma noche salió reconociendo la derrota, tiene un 31%, creo, de la votación general, 30-31%, mientras el MAS tiene 52%. Entonces, ellos le han sacado una ventaja a la derecha de alrededor del 21% de los votos en Bolivia. Y eso significa, bueno, eso significa mínimo otros 10 años del MAS en el poder, ¿verdad? Casi imposible, a menos que hicieran el peor gobierno de la historia, que pudieran perder todo ese apoyo popular. Es más, yo pienso que ahí la derecha va a quedar como en Venezuela, la derecha ahí va a quedar como en Nicaragua, totalmente aniquilada, sin posibilidades de poder, haciendo el ridículo, ¿verdad? Porque pues efectivamente representan sectores sumamente conservadores que no se han adaptado a la nueva situación del mundo, cuyas promesas el pueblo ya no compra, y que pues se queda totalmente ya relegados en la historia, que yo siento que es un poco lo que le va a pasar, por ejemplo, al Partido Nacional una vez salga del poder, ¿verdad? O incluso en unos años al mismo Partido Liberal, que ya vimos que no tiene posibilidades mayores de crecer, a pesar de la incorporación incluso de Gianni Rosenthal. El liberalismo no entusiasma, el liberalismo no promete, pues, porque es un partido neoliberal. El Partido Liberal actual es un partido neoliberal. El Partido Nacionalista es un partido neoliberal. Apoyan la, la política de libre mercado, que no es ni libre, ¿verdad? Que no es libre, ¿verdad? Que es una política de imposiciones del mercado internacional, que favorece siempre los mismos intereses de la élite mundial, y que no está diseñado para los pueblos, está diseñado para expoliar a los pueblos, está diseñado para expropiar, para extraer su riqueza natural. Y entonces esa esencia de su ideología, de su compromiso económico con las élites, no la pierden los partidos independientemente de los candidatos que se presenten. Esa es la naturaleza del bipartidismo. Por ahí decían que Libre se había constituido en el tripartidismo en Honduras, ¿no? Porque ahora son 3 partidos los que toman las decisiones. El concepto bipartidista que nosotros utilizamos, lo utilizamos porque nos referimos a que hay una élite económica que utiliza 2 instrumentos políticos que lo constituyen en el bipartidismo y que hacen del gobierno un instrumento de las élites. Entonces, Libre no es un instrumento de las élites, Libre no es un partido oligárquico. Entonces, en Libre puede haber esperanza, por ejemplo, o en la oposición, en otros partidos, en otras agrupaciones políticas que propongan un cambio de modelo económico, de sistema económico. Yo creo que el pueblo boliviano ha tenido tanta conciencia política y social, que por eso ha reafirmado su camino al socialismo, porque eso es lo que le garantiza sus derechos sociales, el acceso a la salud, el acceso a la educación, que por cierto, Javier, que eso también va a tener una influencia importante en Estados Unidos. El tema del manejo del coronavirus también, ahí la presidenta de facto, Yanine Áñez, hizo una gestión tan mala, hizo una gestión tan corrupta incluso, ¿verdad? Hubo gente presa, perseguida ahorita por los actos de corrupción en torno a las compras que se hicieron de emergencia en el coronavirus en Bolivia, y eso también es lo que le ha granjeado este voto de castigo a estos 11 meses de dictadura que ha tenido el hermano país. Y ese efecto lo está sufriendo Trump, ¿verdad? Porque en las elecciones que son el 3 de noviembre en Estados Unidos, estamos a 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos,
también tienen un fuerte componente de la administración la mala administración de la crisis del coronavirus. Y creo que en Honduras también eso va a tener un efecto, por lo que ya sabemos, usted mejor que yo, Javier, que pasa más informado, todo lo que ha sido las malas compras, los escándalos de corrupción, las mismas élites beneficiadas, bueno, la impunidad que reina en el país, eso también va a tener un elemento de voto de castigo fuerte para el Partido Nacional en las próximas elecciones. Y creo que se va a fortalecer más la oposición. Estamos más cerca de un cambio social importante en Honduras, ¿verdad? A pesar del negativismo de algunas personas en las redes sociales que dicen, bueno, lo que pasó en Bolivia, el golpe de Estado en Bolivia se revirtió en 11 meses, mientras en Honduras llevamos 11 años y no lo hemos logrado revertir. Y creo que hay que ser bien autocríticos, hay cosas que sí hemos logrado bien, hemos constituido una oposición fuerte, hemos constituido una oposición beligerante, pero nos falta aún constituir una oposición mucho más organizada, como usted lo dice, Javier, que responda a todos esos problemas que presenta el país y la sociedad de una manera más coherente que lo que hemos hecho hasta el momento. Y sobre todo no parar de organizar y no parar de señalar cuál es el camino, y el camino para que Honduras pueda cambiar es saliéndose de este sistema y de este modelo económico y entrando en un modelo y un sistema económico diseñado por los hondureños, para los hondureños y por los hondureños, ¿verdad? Como es la esencia, como debe ser la esencia de los países independientes, soberanos, ¿verdad? Y con deseos de prosperidad. Ahora, el rol de las Fuerzas Armadas. Golpe de Estado en Honduras, golpe de Estado, bueno, no sé si en el de Paraguay fue una acción directa de los militares, pero vaya, digamos que pudo haber actividad. Pero en el caso de Bolivia sí fue una demostración clara de que fue un golpe de Estado militar. Ahora con el estilo de que, no, nosotros no asumimos el poder, sino que son los políticos y ellos son los que tienen que arreglar esto, pero con las armas sacan a un gobernante y lo sacan fuera del país. ¿Cuál será el rol de aquí en adelante de las Fuerzas Armadas en el caso de Bolivia? Pero esto podrá ser un ejemplo de lo que puede ir ocurriendo en los países latinoamericanos, de ir limitando el poder de los militares. Bueno, mire, con el ejército siempre tenemos un lío nosotros, porque bueno, el pueblo lo rechaza mucho, ¿verdad? Hay una muy mala imagen, sobre todo ahora, por esos vínculos tan claros con el narcotráfico de la cúpula militar. Mira, anoche todavía estaban persiguiendo al pobre capitán Santos Rodríguez Orellana, ¿verdad? Que no lo dejan en paz por haber hecho su trabajo, Javier, por haber encontrado un helicóptero cargado de cocaína, y le dijeron que no podía tocar ese helicóptero porque era del hermano del presidente. Y entonces, y después lo acusan por eso cuando el hermano del presidente, Tony Hernández, ya está siendo sentenciado en Estados Unidos. Es decir, no lo acusan por algo que dijo que haya sido falso, que haya mentido, sino lo acusan por decir la verdad. Y todos estos señalamientos que ha habido contra Freddy Díaz Zelaya, contra el actual Marco, ¿cómo se llama? El actual jefe de las Fuerzas Armadas, bueno, todos estos elementos, pues, que la gente recuerda, ¿no? La participación del ejército en el golpe de Estado, tantas cosas negativas que hay del ejército. Y sin embargo, yo quiero decir algo, Javier, que es bien importante también, me parece siempre recalcarlo. Hay sectores honestos dentro de las Fuerzas Armadas. Hay militares que han hecho su carrera militar, pues, y que no tienen ninguna vinculación con el narcotráfico, ni tampoco están metidos en el crimen organizado. Incluso yo me atrevería a decir que hay una mayoría, una amplia mayoría, pues, de la oficialidad que no está vinculada en actos de corrupción, pero que el pueblo lo rechaza porque dice, bueno, y si no son corruptos, ¿por qué no votan a los que están? Bueno, no es lo mismo, ¿verdad?, salir una protesta pública como la que nosotros hacemos en las calles, que, digamos, dar un golpe de barraca o hacer un intento de golpe militar. O sea, realmente es una situación diferente. Es como cuando la policía aquí se sublevó. Usted recuerda que han habido 3 momentos importantes de huelga policial. Bueno, ahí las cosas se resuelven a tiros, ¿verdad? Y lo que se pone de frente es la vida. No es lo mismo que una protesta pública, no es lo mismo que una queja o que una... Entonces,
Yo quiero poner esos elementos sobre la mesa para que la gente entienda que no es tan fácil tomar el tema del ejército. Hay que analizarlo en profundidad, hay que de alguna forma entrar en contacto. El impacto en Bolivia, Gilberto, el impacto en Bolivia, porque fue descarada la participación de los militares en ese caso, ¿cree usted que se pueda replantear el rol que ellos juegan en este momento, como juegan en la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo las Fuerzas Armadas? Mire que como son instituciones verticales, ahí lo que hace falta cambiar siempre son los mandos, pues. Digamos, si ha habido mandos que están vinculados al golpe de Estado, si ha habido mandos, ahí lo que se cambian son las cúpulas en realidad. Y como los cuerpos son verticales, pues inmediatamente cambia toda la naturaleza del ejército. Aquí habría que saber por dónde cortar, ¿verdad? En el caso de Honduras, en el caso de Bolivia, me imagino que van a haber bajas militares y me imagino que van a haber bajas policiales al más alto nivel en el próximo gobierno de Luis Arce, ¿verdad? No como una venganza política, sino como un tema de justicia inmediata por lo que ha ocurrido. Pero yo le relato el drama del ejército hondureño porque es el drama del ejército latinoamericano en general. ¿Y sabe con quién lo hablábamos o sea, cada vez que tuvimos oportunidad o cada vez que yo lo escuché al menos, lo planteaba a todo momento, y era el comandante Hugo Chávez, porque Hugo Chávez venía del ejército. Y Hugo Chávez, cuando fue a la primera vez a un foro de Sao Paulo, que fue realizado, por cierto, por el FMLN en El Salvador en 1995, creo que fue, o 96, Hugo Chávez nos relataba que la izquierda latinoamericana lo miraba mal, porque como venía de ser militar, entonces la mayoría de los exguerrilleros pues miraban muy mal a los militares, ¿verdad? Porque obviamente el papel que habían cumplido. Yo creo que la izquierda tiene ese reto de superar el estigma que hay sobre los ejércitos en América Latina. Han habido militares muy progresistas en la historia de América Latina. Hugo Chávez se encargaba de dar esa perspectiva siempre que tocábamos el tema, o que algo hacía que cayéramos en ese tema, o que se cayera en ese tema, y lo toca en varios de sus libros y en varias de sus intervenciones. Y hace el rescate de que, por ejemplo, pues uno de los militares más destacados de América Latina, por ejemplo, fue Juan Domingo Perón, venía del ejército y es tal vez el líder histórico más importante de Argentina. Está Alvarado, el de Perú, el del Plan Cóndor, ¿verdad? En los años 70. Está la revolución militar de Guatemala, ¿verdad? En el año 44, del 44 al 54, son dos gobiernos que acaba con el gobierno de Jacobo Arbenz, que venía del ejército, y estamos hablando de militares progresistas. Este es el caso de Omar Torrijos en Panamá. O sea, si nosotros revisamos la historia de América Latina, también han habido militares progresistas, y yo creo que ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar al ejército hondureño, y ese es el mensaje que tiene que calar en el ejército boliviano, que sí hay una opción nacional, que sí hay una opción patriótica, que sí hay una opción constitucional además, que es la de preservar la democracia y no la de atentar contra ella. Entonces también tenemos que hacer una revisión en América Latina de pues, los ejércitos que tenemos, las voluntades a quién responden y cómo podemos reformarlos para que sean instrumentos para contribuir al desarrollo y no para detener la democracia y profundizar la pobreza, la miseria y la exclusión. Gracias, Gilberto. Siempre es un honor poder dialogar con usted y conocer de su conocimiento político, de su trayectoria, y de poder analizar todos estos fenómenos que ocurren tanto en Honduras como en América Latina. Le reitero el agradecimiento y ya sabe, siempre estamos a la orden. Muchas gracias, Javier, por la oportunidad. Un saludo para todo el personal técnico también de Canal 36 que hace posible la transmisión, y por supuesto a usted por esta entrevista que nos permite pues expresar nuestras ideas. Bueno, hasta luego, siempre a sus órdenes. Muchas gracias, Javier. Bueno, buen día a Gilberto Ríos y buenos días también a ustedes. Gracias por la sintonía a su noticiero El Sol de las Noticias y este espacio que siempre dedicamos a las entrevistas. Más que una entrevista, es la sencillez de una conversación con nuestros invitados. Que la pasen bien. Hasta la próxima. Yonusat Sur presentó El Sol de las Noticias.